La Asamblea Nacional no alcanza los votos para destituir a Egner Recalde por presuntos cobros a sus asesores. UNES vuelve a abstenerse. Con 72 votos a favor, 2 en contra y 62 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional no alcanzó los votos requeridos para destituir al legislador ex Izquierda Democrática Egner Recalde por presuntos cobros indebidos a sus asesores. En la jornada de ayer hubo criterios divididos sobre la denuncia contra Recalde. Desde la bancada de UNES y varios asambleístas de Pachacutic, por ejemplo, votaron en abstención por la destitución, argumentando que las pruebas de la denuncia en su contra no son claras. Mientras que desde la bancada oficialista del Acuerdo Nacional BAN, independientes de Izquierda Democrática votaron a favor de la destitución, pero los votos no fueron suficientes. En las pruebas de descargo, Recalde denunció que el Comité de Ética no presentó varios documentos que él solicitó previamente. Aseguró además que los audios que lo acusan de estos cobros han sido sacados de contexto, sostuvo que esta denuncia es parte de una persecución política en su contra y concluyó haciendo un llamado al Pleno del Legislativo para que no se apoye a la moción que recomienda la destitución. Por su parte, el asambleísta denunciante y ex compañera de Recalde, Joana Moreira, presentó las pruebas de cargo y dirigiéndose a Egner Recalde le dijo: eres un ex compañero más de esta bancada que lastimosamente se equivocó en sus actuaciones. No pienses tampoco que esta bancada pretende quedarse con tu curul, porque fue justamente este partido que te dio la oportunidad de ser candidato y lastimosamente tú usaste esa curul para beneficiarte en forma económica a través de tus colaboradores. En Pichincha opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. Muy bien, 7:15. Voy a absolver dos preguntas sobre el tema de diciembre, o dos dudas sobre el tema de diciembre. Sí, voy a la cena de Navidad porque obviamente me encanta comer, pero soy un Grinch, no me gusta la Navidad, pero me encanta comer y me encanta el pavo que hace mi mamá. Y la otra, yo no soy quiteño, no consto como quiteño en la cédula, mi familia es de la provincia de Bolívar, pero amo esta ciudad. Amo a Quito, me encanta Quito, yo no podría vivir en otra ciudad de este país, ni en otra ciudad del mundo que no sea Quito. Pero yo tampoco celebro la Fundación Española de Quito, tampoco celebro eso. Prefiero conmemorar el 10 de agosto, que es la fecha de nuestra independencia y que en realidad no debería ser ni siquiera fiesta de celebración local, sino debería ser nuestra fecha emblema. Como los gringos tienen el 4 de julio, por ejemplo, nosotros deberíamos celebrar el 10 de agosto. Así que, despejada la duda, no celebro yo el 6 de diciembre porque yo no celebro la fundación ni la conquista española. Absueltas de esas dudas, me voy a abstener de comentar sobre la votación de UNES, que sean los legisladores de esa bancada, quienes, como lo han hecho en estos días, desde el viernes anterior hasta hoy, les respondan a sus electores a través de sus cuentas de Twitter. Entonces, el que quiera una explicación de la bancada de UNES, que vaya a buscar las cuentas de Twitter de los legisladores de esta bancada, yo me voy a abstener de comentar lo que han votado ellos. Y del resultado de esta votación del día de ayer, que define la suerte política de este asambleísta, que es el señor Egner Recalde. Pero voy a ir al origen de todo esto, porque esto no pasa únicamente por el señor Recalde, o no pasa por Pepito, por Juanito, por María, por Gabriela, o por la asambleísta que sea. Esto pasa porque es lo que ha sucedido ayer, y lo que viene pasando con Egner Recalde, con Besa Jiménez, antes con Fabricio Villamar, con Ana Galarza, con Norma Vallejo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos demuestra es que hay una crisis de representatividad muy fuerte en este país, y esto lo hemos venido mencionando y lo hemos venido comentando desde hace tiempo. Y me parece que tiene que ver con que no hay formación política en las organizaciones, en los partidos, en los movimientos, que cada vez con este tipo de denuncias, de casos, lo que hacen es decepcionar más a sus electores. Hoy el señor no ha sido destituido, pero va a quedar ahí la denuncia que fue presentada en su contra. Y lo que unos sostienen, que hay pruebas en contra de él, otros que dicen que no hay pruebas suficientes y demás. Pero la denuncia ya fue presentada. Y como acá todo opera a través de los grandes titulares de la prensa, ¿ya? Acá hay algo que se llama asesinato reputacional o asesinato mediático. Te destrozan la vida gracias a los titulares de la prensa.
¿Ah? Y después no hay quien reponga el daño que te hacen. ¿No? ¿Quién le va, por ejemplo, a devolver los días de cárcel a todas las personas que han sido perseguidas y que después la justicia ha dicho, ups, nos equivocamos? No ha sido culpable. ¿Mm? Entonces, primero eso, pero en lo de fondo es, ¿cuánto piensan las organizaciones políticas, los líderes de estas organizaciones, al momento de, por ejemplo, definir los cuadros que van a ir en las listas de candidatos? ¿Cuánto piensan? ¿Cuánto investigan? ¿Cuánto conocen? ¿Cuánto saben de sus cuadros? De la consistencia ideológica que tienen ellos. Porque además aquí hemos visto a personajes que se han ido del extremo de la izquierda a la derecha y viceversa, ¿no? Y quienes se han pintado además como parte del centro ideológico y han terminado igual virándose para un lado y para el otro, porque también forma parte de la venta de humo que formulan cuando están en campaña y quieren mostrarse como la gran solución. Pero, insisto una vez más, esto tiene mucho que ver con la formación de los cuadros y la selección de estos cuadros. Y de ahí vamos a lo siguiente. Lo que ha sucedido con el caso de estos asambleístas que han sido destituidos, que han sido investigados, otros que no han sido destituidos, como el caso de Recalde y demás. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto de eso en este momento influye en el día a día de ustedes y de sus familias? Las broncas entre los políticos, que si Egner Recalde hoy se va a juntar a UNES, que si es traidor de la ID, que si no sé qué. ¿Cuánto mejoró este país a partir de la destitución de Besa Jiménez? ¿Cuánto ha mejorado la práctica legislativa y la práctica política a partir de las destituciones del periodo legislativo anterior? Si vemos que la cosa sigue operando igualito. A ustedes, en medio de lo que ha sucedido además el viernes anterior, con las votaciones fallidas y con la entrada en vigencia por el Ministerio de la Ley de esta reforma tributaria que va a significar un tremendo golpe al bolsillo de la mayoría de ecuatorianos, ¿cuánto les ayuda el que Recalde sea investigado o no sea investigado? O sea, son discusiones, insisto una vez más, que se quedan en el ámbito de la política y que poco y nada probablemente le debe interesar a la mayoría de ciudadanos ecuatorianos. Poco y nada. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de crisis, en donde necesitamos empleo, en donde estamos endeudados, en donde no tenemos recursos como para poder primero pagar nuestras deudas, cubrir los gastos, pagar la cuota, la educación de los guaguas, lo del carro, lo de la casa, el arriendo, la comida. Me imagino yo que serán esas probablemente las principales inquietudes y necesidades de cobertura que tiene la mayoría de ecuatorianos en este momento, y no la pelea entre Egner Recalde y Alejandro Jaramillo o el bloque de la ID, por Dios. Ya esta asamblea debería, de verdad, estos 137 asambleístas deberían procurar devolverle un poco de imagen a esta asamblea. Todo el mundo tenía esa duda, ¿no? Cuando se posesionaron el 14 de mayo, esta asamblea va a ser igual o peor que la de Litardo y la de Elizabeth Cabezas, y uno regresa a ver y dice, Dios mío, ¿qué es lo que tenemos y qué fue lo que tuvimos antes? Y sí, Pablo, es más o menos como lo que usted acaba de señalar, o sea, ¿cuánto ganó Quito con la destitución del anterior alcalde y la instalación del nuevo? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha hecho Guarderas hasta ahora por Quito? ¿Qué ha hecho? La elección de la reina. Bueno, también en un mes no se le puede pedir que solucione los problemas de esta ciudad, que viene de 2 administraciones malas. Yo creo que esta va a ser igual de mala que las 2 que le antecedieron. Pero las disputas entre los políticos lo único que hacen es, primero, entorpecer procesos y dañar imágenes institucionales que ya venían de capa caída.
tener administraciones cuestionadas, como es lo que está pasando actualmente con la Asamblea, en donde se habló de los contratos para el tema de las máquinas de los cafés, el tema de las empanadas de $6, los hoteles, el spa de la presidenta. Son las denuncias que de verdad, créanme, ya uno regresa a ver y dice, por Dios, ¿qué país es este? ¿Qué asamblea tenemos? Trabajen por el pueblo. Cuando se les pide que trabajen por el pueblo, se abstienen. Y pasa el paquetazo de Lazo por el Ministerio de la Ley, tal y como el presidente y su gobierno quería. Es decir, todo lo contrario de lo que ofreció en campaña. Cuando se les pide que se pongan del lado de la gente. Y después se enojan por lo que uno se les dice en el comentario y en el Twitter, ¿no? En fin. Devuélvanle un poco de dignidad a la asamblea, devuélvanle un poco de imagen a la asamblea. Por su propio bien, porque además muchos de los que están ahí, probablemente el 85% de gente que fue elegida ahora, puede optar por una postulación nuevamente en el 2025, pero así como van, vamos a ver si es que la gente les apoya, ¿no? Ahí también el ciudadano podría abstenerse de votar por ustedes. 7:24 en la mañana, profe, cuente con que vamos avanzando en el comentario. Siguiente tema para ser comentado. Ecuador aún no registra casos de la variante Omicron. Se toman medidas de prevención. Punto Noticias. Frente al avance de la variante Omicron del coronavirus en el mundo, la noche del 29 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso anunció las medidas que implementará el gobierno para evitar la propagación del virus. Aseguró que la situación está siendo monitoreada de manera constante. Las decisiones fueron adoptadas en coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. Como una de las medidas más importantes por la aparición de la variante Omicron del COVID-19, Lasso anunció cambios en los arribos aéreos internacionales. Entre otras cosas, pidió regulación de aforos y los gobiernos autónomos iniciaron las acciones respectivas. El retorno a clases presenciales con el 100% del aforo no se suspende, pero sí se reprogramaron las fechas como medida de prevención ante la variante Omicron del coronavirus. El tema fue aclarado por la ministra de Educación, María Brown, la tarde de este 30 de noviembre en conferencia de prensa. Inicialmente estaba previsto que la presencialidad total sea en diciembre y enero. La ministra de Educación expuso el nuevo cronograma aprobado. Para el régimen Sierra y Amazonía, en las instituciones con permiso de funcionamiento en modalidad presencial, el retorno con el 100% de aforo será el 7 de febrero del próximo año. Además, la frontera entre Ecuador y Colombia será reabierta el miércoles 15 de diciembre y no este 1 de diciembre, como estaba previsto. Mientras tanto, la frontera con Perú se mantendrá cerrada. Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina. 7 de la mañana con 26 minutos ya. Yo les decía ayer que muy tibias las medidas del gobierno y del presidente Lasso en una cadena nacional que se hizo esperar muchísimo cuando ya esta variante Omicron está dando vueltas por países que están muy cerca de nosotros. Es decir, si ayer se confirma que ya hay un caso en Brasil, a mí lo que me hace pensar es que eso está a horas o días de confirmar que hay un caso en los demás países de la región. Hablamos de Brasil, que es un continente dentro de nuestro continente, y sabemos además del nivel de influencia que tiene Brasil por su tamaño y por la cantidad de población que tiene, ¿no? Entonces esto ya a uno le hace preocupar, pero por eso mismo creo que ese mensaje a la nación podía haber sido un comunicado o una rueda de prensa durante el día del COE, ¿no? Pero el presidente nos tuvo con la expectativa el lunes de hasta las 20 horas y que además fue con un retraso de media hora, que además parecería que la puntualidad tampoco es una de sus virtudes, así como la de cumplir su palabra. Entonces nos hizo esperar el lunes, todo el día. Me sigue pareciendo que es tibio el tema y la gravedad del asunto. O sea, lo que yo les mencionaba en la introducción de este espacio de opinión, habrá que ver cuál es la agresividad que tiene esta variante, qué nivel de resistencia puede generar a partir de, además, las preexistencias, la edad, etcétera, las condiciones ambientales, etcétera, etcétera, en cada uno de nosotros que ya hemos recibido las 2 vacunas. Y ojalá la mayoría de la población
que ya fue vacunada, que según el gobierno es del 70%, con las 2 dosis pueda acceder a una tercera dosis de refuerzo. Y quienes han sido absolutamente inconscientes durante estos meses y estos días y se resistieron a recibir la vacuna, pongan de parte, ¿no? Pongan de parte, tengan la bondad de asistir a los centros de vacunación y de recibir la vacuna, porque no se trata únicamente de su situación individual, se trata de mantener sanos y salvos a la mayoría de los ecuatorianos, a la colectividad, a la comunidad. Entonces esto no es solo de que, yo soy libertario, antivacunas y no quiero que me vacunes, o sea, sí, pero también acá tiene mucho que ver con lo que les mencionaba también ayer, y es la falta de sensibilidad de la comunidad internacional para empezar también a generar campañas masivas de vacunación en continentes que son también muy, y en países que son muy pobres. Me refiero a África y países en donde el acceso a la vacuna es realmente complicado. Deberían también liberar el tema de las patentes, estas farmacéuticas que han hecho del COVID también un gran negocio, pero ahí, digamos, tiene mucho que ver el trabajo que haga la comunidad internacional, ¿no? Ojalá pueda solucionarse esto cuanto antes y las autoridades de acá sean sensibles y a portas de lo que será una festividad que todo el mundo esperaba y creía que iba a ser nuevamente el reencuentro y la oportunidad para salir y celebrar a Quito, a esto, a lo otro, no sé qué, también haga conciencia. Yo no me quiero anticipar, pero por ejemplo las cosas y los eventos que tenía previstos la prefectura, me parece que la autoridad provincial, la prefecta Pavón, ha dispuesto que se suspendan, porque es un tema de sensibilidad, porque ya les digo, o sea, parecería que la agresividad que tiene esta variante es muy fuerte. Entonces, además, yo les pregunto a ustedes y me cuestiono en este momento, ¿estamos como para fiestas y para derroche y tal? Me parecería que no. Pero bueno, vemos que hay autoridades que sí son sensibles, otras que no.